Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Den un aplauso al Señor, una alabanza, den gloria a Dios, bendito sea su nombre. Podemos sentir la presencia de Dios fuerte en esta hora. Amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios es bueno y misericordioso, amén. Amén. Digno de recibir toda la honra y la gloria y toda la alabanza porque solamente la merece. Amén, hermanos. Así es, amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. ¿Cuántos venimos con ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir estudiando el libro de Josué. Bueno, por cierto, en este día vamos a concluir lo que es el libro de Josué. Hemos venido estudiándolo por varias semanas ya, desde diciembre, desde los últimos mediados de diciembre, todo hasta este mes, para la honra y la gloria del Señor. Y ahora vamos a tratar lo que es la despedida de Josué en este libro de Josué. Amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer el libro de Josué. Gloria a Dios, aleluya. El capítulo 24. Gloria a Dios. Y vamos a enfocarnos y vamos a leer los versículos 14 y 15. Ahí nos vamos a enfocar, hermanos. Aleluya. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Me indican con un amén, iglesia, cuando lo tengamos listo. Sí, amén. 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 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, hermanos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Repitamos esto, hermanos, repitamos esto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Señor, mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, tú has tenido, Señor, misericordia a cada uno de nosotros, Señor. Nos has bendecido grandemente a cada uno de nosotros, Señor. Nos has salvado, Señor, nos has perdonado, Señor. Y has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Padre Santo, Señor. Y hasta ahora estamos aquí agradecidos contigo, Señor, sirviéndote, Padre Santo, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, porque, Padre Santo, Señor, tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra y la gloria, Señor. A esta hora yo te pido que tú hagas lo que tengas que hacer por medio de tu Espíritu Santo en todos los corazones que escuchamos esta palabra, esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad, Señor, tu palabra que es como fuego, Señor, como martillo que quebranta la piedra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, poderosamente en cada uno de los corazones de los que estamos aquí o los que escuchan tu palabra, Señor, a través, Señor, de este video, Señor, que estamos transmitiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido tu ayuda a esta hora, Señor, que tú pongas tu palabra en mis labios, Señor, que tú ministres, Señor, a esta iglesia conforme me has ministrado a mí en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos hables en este día para la honra y la gloria de Jesús, te lo pedimos, Padre. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Este estudio bíblico le he puesto como título Consejos de un grande, amén. Y aquí nos estamos refiriendo con esta persona que fue un hombre grande, un siervo de Dios. Nos estamos refiriendo a Josué, el sucesor de Moisés, como lo hemos venido estudiando, amén. Y el tema de ahora que vamos a tratar se titula así también, la despedida de Josué. Dile a tu hermano que está a tu lado, la despedida de Josué. La despedida de Josué. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a enfocar en este estudio bíblico los capítulos 23 y 24 de Josué. Amén, hermanos. Amén. Continuando lo que es la historia de este libro de Josué, hermanos. En este libro de Josué, en este capítulo 23 y el 24, se enfoca en una exhortación de Josué hacia el pueblo de Dios Israel. Y también le da un discurso de despedida a lo que fue la nación de Israel, hermanos. Amén. Josué ya habían avanzado mucho en su edad, ya estaba muy viejo, ya era un hombre grande de años, hermanos, y ya estaba llegando al final de su vida.
dice que ya pronto iba a morir, ya pronto se iba a encontrar con nuestro Salvador, amén, hermanos. Porque a nosotros todos, tarde que temprano, Señor, se nos llega el tiempo también para ir a darle y rendirle cuentas a nuestro Dios, amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Y así José, hermanos, le reunió a todo el pueblo de Dios Israel. Nos dice la palabra de Dios aquí en este capítulo 23, reunió a todos sus líderes de la nación de Israel, hermanos, para hacerles un recordatorio de lo bueno que el Señor había sido con ellos. De que Él había cumplido todas las promesas desde los tiempos de Abraham, que lo había apartado a Abraham, lo había sacado de la nación de los Ur de los caldeos y lo había llevado hacia una tierra donde él tenía que confiar por medio de la fe en el Señor y dejarse guiar por Dios, amén, hermanos. Pero él sí confiaba en Él y se fuera viendo como a lo invisible y ponía su fe en Dios. Dios lo iba a llevar hacia una tierra prometida donde fluía leche y miel. Y le había prometido Dios que iba a hacer de Abraham una nación grande, amén, hermanos. Él iba a dar para heredar la tierra de Canaán. Y Dios cumplió con Abraham su mandamiento, hermanos, como lo hemos estado estudiando todos estos meses pasados, desde el mes del año pasado, hermanos. Y también cumplió en haberlos liberado de la nación de Egipto, hermanos, por medio de Moisés, que lo levantó como libertador de Egipto, ¿verdad, hermanos? Y Dios estuvo derrotando a todos sus enemigos. No había nadie que les podía hacer frente al pueblo de Dios de Israel. Y Dios había sido bueno con ellos y los había estado cuidando todo el tiempo, durante toda la peregrinación, esos 40 años que anduvieron errantes por el desierto. Dios ha sido bueno con ellos. Él les había proveído el alimento, les había dado alimento, el pan del cielo en forma de escarcha, ¿ven, hermanos? Y no había necesidad para el pueblo de Dios de Israel porque Dios estaba con él. Dios también les había proveído ropa durante todo el tiempo que estaban en el desierto. Dice la palabra de Dios que su ropa nunca envejeció por todos los 40 años que estuvieron ahí, hermanos. Eso fue un milagro poderoso de Dios, hermanos, amén. Y así los había llevado ahora por medio de Josué para abrirles lo que fue el río de Jordán. Y también había derribado los muros de Jericó y había peleado por ellos contra todos los reyes de la tierra de Canaán, hermanos, amén. Como lo hemos estado estudiando, Dios había cumplido sus promesas desde que Dios le había hecho a Abraham, y ahora se encontraba aquí el pueblo de Dios, Israel, disfrutando de las bendiciones. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor les amaba. Él les había demostrado su cuidado, su protección, porque nuestro Dios amaba a su pueblo de Dios Israel, hermanos, amén. Y nuestro Dios sigue amando a su pueblo de Dios Israel, gloria a Dios. Así como ama a su pueblo de Dios Israel, también ama a todos sus hijos, a toda la iglesia, amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Y desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, hermanos, todo por su peregrinar por la tierra de Canaán, Dios también siempre los había dirigido, hermanos. Los había dirigido, dice la palabra de Dios, como una columna de nube para protegerlos de los rayos del sol durante el día, y los dirigía también, se manifestaba como columna de fuego entre la noche para alumbrarles lo que fue las tinieblas, amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Así que siempre tuvieron la protección de Dios, y como dije, no había ningún enemigo que le pudiera hacer enfrente a Israel, porque Dios estaba peleando con él. Un ejemplo de esto fue cuando el rey Amalek se levantó contra el pueblo de Dios Israel. Nuestro Dios se peleó por ellos como poderoso gigante, hermanos, amén. Por medio de Josué y de Moisés levantar las manos con la vara, y les dio Dios la victoria sobre lo que fue Amalek, hermanos, amén. Cuando Amalek fue a atacar a la nación de Israel. Y también, hermanos, también los protegió cuando Balac les quiso maldecir a la nación de Israel cuando ellos estaban por el desierto, porque sabían que iban a apoderarse de sus naciones, tenían miedo de ellos, y él les pidió al profeta Balaam que les maldiciera a Israel, pero nuestro Dios no se lo permitió, hermanos, porque nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Él estaba peleando por su pueblo, amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Y ahora aquí todo Israel, hermanos, debería de recordar las bendiciones de nuestro Señor
Jesucristo, de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Desde aquel entonces, porque también Jesucristo se le aparecía al pueblo de Dios y él se manifestaba como el ángel de Jehová y él peleaba por su pueblo. Entonces Israel tenía que recordar de todas estas bendiciones, de haberlos liberado de Egipto, de haberlos llevado ahora a heredar lo que fue la tierra prometida que Dios les había prometido, le había prometido a Abraham. Habían disfrutado ahora de lo que es la experiencia de vivir en esa nueva tierra que Dios les había prometido, donde fluía leche y miel. Amén. Ya les había repartido las tierras, hermanos. Ya les había dado la heredad a las tribus de Israel, algunas de esas tribus, hermanos. Y ellos habían podido disfrutar por varios años con Josué como líder, hermanos, de paz, porque Israel ya no tenía enemigos. Amén. Porque nuestro Dios les había dado un tiempo de paz a ellos, hermanos. Y ellos, al recordar todo eso y a ver todas las bendiciones de Dios, hermanos, Israel se iba a dar cuenta que todo lo que ellos hicieron no era por mérito propio de ellos. Amén. Sino que toda la honra y la gloria se la tenía que haber dado a nuestro Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Él había hecho todo eso con su pueblo de Dios Israel, hermanos, con el pueblo de Dios Israel, porque Él los amaba, porque Jehová era bueno y Él tenía misericordia por su pueblo. Amén. Porque también lo dice la palabra, Él quería cumplir el juramento que le había hecho a los patriarcas, que venía haciendo a Abraham, Isaac y a Jacob. Y por eso Dios estaba siendo bueno con su pueblo amado de Israel, no porque ellos lo merecieran, sino porque Él quería cumplir su palabra. Amén, hermanos. Amén. Y por eso había hecho de Israel su pueblo de Dios especial. Gloria a Dios. Así que, sabiendo Israel todo esto, todas estas bendiciones, Israel tenía que seguirle siendo fiel a los mandamientos de Dios, hermanos. Él tenía que seguir, si quería seguir recibiendo bendición y protección de Jehová de los ejércitos, Israel tenía que serle fiel a Dios y obediente a la palabra de Dios. Amén. Ya esta hora, hermanos, conforme al discurso de despedida que aquí podemos encontrar en este capítulo 23 y 24 de Josué, hermanos, aquí nos deja Josué tres advertencias que le dio a la nación de Israel para que no fueran a perder lo que era la bendición de Dios. Amén. Y tres advertencias para nosotros también, para que no vayamos a perder las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son estas advertencias? Dile a tu hermano que está a tu lado: recuerda siempre las promesas de Dios. Amén, aleluya, bendito sea su nombre. Así que en este capítulo 23, hermanos, como les dije, Josué ya se encontraba ya en una etapa de su vida que ya era muy viejo y ya iba a punto de morir, hermanos, y él les estaba trayendo un recordatorio al pueblo de Dios de Israel que tenían que obedecer a nuestro Dios. Amén. Tenían que, por aceptar agradecidos, tenían que recordar las promesas de Dios. Tenían que recordar todo lo que Dios les había prometido. Si se mantenían siendo fiel a Él, Él iba a seguir siendo bueno con ellos. Amén. Y aquí Josué les advirtió al pueblo de Dios Israel, hermanos, que para recibir bendición, las bendiciones de Dios estaban condicionadas a la obediencia. Y aquí en la palabra de Dios podemos ver cómo Dios le había dicho a Josué, cuando lo escogió como líder, le había dicho: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Y sabiendo Josué que él ya iba a morir también, estas mismas palabras se las repitió a todo el pueblo de Dios Israel, hermanos. Amén. Él les dijo que se esforzaran, que se esforzaran y que fueran valientes en obedecer los mandamientos de Dios. Y también les dio a entender el mandamiento que Dios le había dado a Josué. En Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén, hermanos. Y estas fueron las exhortaciones que Josué le estaba diciendo, que para recibir las bendiciones de Dios, ellos nunca se tenían que apartar de los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había sido bueno. Pero para seguir ellos siguiendo, para que Dios siga siendo bueno con ellos, su bondad, las condiciones que Él ponía estaban basadas
a la obediencia del pueblo de Dios Israel. Amén, hermanos. Ahora nosotros también nos podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Si nosotros queremos que nuestro Dios nos siga bendiciendo, nosotros también tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha hecho por medio de su palabra, hermanos. Amén. Si nosotros nos mantenemos fiel a la obediencia de la palabra de Dios, nuestro Dios promete bendecirnos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Nuestro Dios es bueno y Él es fiel a sus promesas. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios le había mostrado a Israel su amor, su protección. Él había vencido a todos sus enemigos, que eran mucho más fuertes que la nación de Israel, pero ellos tenían que comprometerse a amar a Dios. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, que nos tenemos que comprometer a amar a Dios. Amén. Porque si no amamos a Dios, hermanos, de lo contrario, esas fueron las advertencias que Josué le hizo al pueblo de Dios de Israel. Si no se sometían a la obediencia y la palabra de Dios y no ponían a Dios en primer lugar en su vida, no amaban a Dios con todo su corazón, entonces Dios iba a traer sobre ellos maldición, iba a traer sobre ellos los juicios por haberse apartado de los caminos de Dios. Amén, hermanos. Aquí lo podemos ver en la palabra de Dios. Él dice: esforzados pues mucho en guardar y hacer caer y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Amén. Porque ¿qué consecuencias recibirían si ellos desobedecían los mandamientos de Dios y se volvían y se dejaban contaminar por las costumbres paganas de las naciones, de los cananeos alrededor? ¿Qué les iba a pasar, hermanos? En Josué 23:13 nos dice la palabra de Dios. Eso era Dios hablando. Si se apartaban y se alejaban de Dios, dice: saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Así que hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén, hermanos. Aquí Dios les estaba advirtiendo que mientras que ellos fueran obedientes y fieles a la palabra de Dios, pusieran por obra la palabra de Dios y confiaran en sus promesas, Dios iba a seguir siendo fiel y bueno con ellos, misericordioso. Pero si se apartaban del camino de Dios y se alejaban de Dios, entonces iban a recibir consecuencias. Amén, hermanos. Nosotros también, hermanos, si somos hijos de Dios, si estamos agradecidos con Dios, hermanos, si Dios nos ha salvado, si Dios ha quitado esa venda de los ojos y ahora Él nos ha rescatado, nos ha redimido de la condenación del pecado, hermanos, si nosotros estamos agradecidos, nosotros también tenemos que comprometernos con Dios. Si Dios nos ha mostrado que Él ha sido bueno, nos ha mostrado amor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo que hacer para perdón de nuestros pecados, hermanos, nosotros tenemos que comprometernos a amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Así que la desobediencia a Dios traería consecuencias, y Josué les advirtió que Dios no iba a estar tolerando que quebrantaran su pacto, hermanos. Amén. Él no iba a estar tolerando que ellos desobedecieran a Dios y se aliaran con las naciones enemigas de Dios. Él no iba a estar tolerando la desobediencia de Israel, de que se contrajeran matrimonio con las mujeres de las naciones enemigas del pueblo de Dios de Israel, hermanos. Él no iba a estar tolerando lo que es la idolatría de las naciones alrededor. A ver, amén, hermanos. Y lamentablemente, si nosotros seguimos estudiando más adelante el libro de Josué, nos encontramos con lo que es el libro de Jueces, hermanos, y ahí podemos ver que Israel, después de que estos líderes que sucedieron a Josué, ellos cayeron en pecado y se alejaron de Dios, hermanos, y por eso Dios se dejaron contaminar por las naciones de alrededor y se volvieron idólatras, hermanos, se volvieron y se inclinaron a los dioses que Dios les había prohibido. Y en el libro de Jueces encontramos que porque ellos se olvidaron de Dios, Dios los entregaba a las naciones de sus enemigos para que los oprimieran con crueldad.
debido a por desobediencia y por estar practicando lo que Dios detestaba, las abominaciones de las naciones de los cananeos. Amén, hermanos. Y a nosotros también, hermanos, hay muchas influencias alrededor que nos amenazan de apartarnos de nuestro andar con Dios diariamente. Amén. Y nosotros no debemos de dejarnos de contaminar de eso, de las cosas de pecado de este mundo, hermanos. No debemos de dejar de contaminarnos, porque si estamos agradecidos con Dios y creemos en las promesas que Él nos ha dado, y nosotros ponemos nuestra confianza en las promesas que Él nos ha prometido, nos ha prometido protección, nos ha prometido bendición, ha prometido que prosperaría nuestro andar, Él estaría siempre con nosotros. Entonces, en agradecimiento a Dios, nosotros tenemos que comprometernos en servir a Dios, en obedecer a Dios, en amar a Dios, hermanos. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Porque las influencias a nuestro alrededor, hermanos, si nos dejamos contaminar por el pecado de afuera, de hacer que le damos espacio, le damos lugar, como quien dice, a los deseos carnales, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a todo lo que Dios aborrece, hermanos, podemos sufrir las consecuencias de Dios, de perder las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Amén. Queremos seguir siendo bendecidos. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos que someternos a la obediencia de Dios. No tan solamente el pecado se refiere a los placeres carnales o a la conducta inmoral delante de Dios o a los deseos mundanos, pero también se refiere, hermanos, a ser indiferentes con Dios, a vivir una vida en rebeldía con Dios y no someternos en obediencia a la palabra de Dios, hermanos. No someternos a lo que es el señorío de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, cuidar de esa bendición que Dios nos provee por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio que ahora le pertenecemos a Dios, hermanos, y tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios, enfocarnos en obedecer la palabra de Dios si queremos seguir siendo bendecidos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo podemos resistir a estas tentaciones? ¿Cómo podemos, qué es la mejor forma de resistir a las tentaciones? Sabemos que por la palabra de Dios nosotros tenemos que huir de las tentaciones, pero también una forma conforme de Dios, con Josué aquí nos muestra y le mostró al pueblo de Dios Israel, hermanos, si queremos resistir a las tentaciones de la influencia pecaminosa de este mundo, de este sistema del enemigo, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos y poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero nos tenemos que poner la confianza en las promesas de Dios, hermanos. Amén. Es la única forma que nosotros vamos a poder resistir las tentaciones, porque si nosotros ponemos la confianza en las promesas de Dios, en que Él promete, como dije, cuidarnos, Él promete darnos protección, Él promete darnos bendición para proveer sobre cualquier necesidad, Él promete escuchar nuestras oraciones, Él promete seguir siendo fiel a nosotros. Amén, hermanos. Es decir, nosotros ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, entonces nosotros vamos a poder resistir todas las tentaciones que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. ¿Cuál es la segunda advertencia que podemos encontrar aquí en este libro? Para no perder las bendiciones de Dios, tenemos que hacer memoria de las obras de Dios. Amén. Haz memoria de las obras de Dios, hermano. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Y en este capítulo 24, hermanos, aquí también Dios nos dice en la palabra de Dios que nuevamente Josué reunió a todo lo que son la nación de Israel, a todos sus líderes, a todos sus principales, a todos los oficiales del pueblo de Dios Israel, hermanos, para recordarles, para hacerles una remembranza de dónde Dios los había sacado. Y aquí podemos ver en el capítulo 24 del libro, hermanos, que Él se enfocó haciéndoles un recordatorio desde los tiempos también de Abraham, de cómo Dios le llamó para hacer de él una nación grande. Volvió a repetir cómo Dios levantó a Moisés para liberarlos de la esclavitud de Egipto, cómo Dios les abrió el mar rojo para que ellos pudieran atravesar y salvarlos de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Todo esto Él les estuvo recordando cómo Dios les abrió lo que fue el río Jordán, cómo Dios se manifestó con milagros y prodigios. Amén, hermanos, como lo hemos estado viniendo estudiando.
y cómo Dios les dio la victoria sobre todo el enemigo y que nadie podía hacerle frente a ellos todo esto. Él se lo sigue recordando en este capítulo 24 a la nación de Israel, hermanos, pero Él les decía que tenían que hacer memoria de todo esto, de cómo Dios había manifestado para liberarlos de todos sus enemigos, cómo les abrió el río Jordán, cómo derribó los muros de Jericó en una forma milagrosa, cómo Él les demostró su bondad, su misericordia, cómo les demostró que nuestro Dios, su Dios era todopoderoso, hermanos, amén. Entonces ellos tenían que estar haciendo memoria de que Dios había sido bueno, y al hacer memoria de todas estas cosas, de que Dios los había protegido durante todo este tiempo, hermanos, ellos tenían que darle toda la gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan toda la gloria a Dios? Amén. Y así que el pueblo de Dios Israel ya se encontraba ahora ya en esta tierra de Canaán, hermanos, disfrutando de las bendiciones de Dios, disfrutando de la misericordia, y estaban teniendo un momento de paz, hermanos. ¿Y de qué eran estas bendiciones que ellos estaban disfrutando? La palabra de Dios nos dice en Josué 24:13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Amén. Así que conforme a esta palabra, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que Dios no mandó destruir a todas las naciones. Dios no les dijo que se deshicieran de todo su ganado, de todas sus pertenencias, de destruir todos los edificios, todas las casas. Solamente mandó que destruyeran esta ciudad de Jericó, y la que estaba más al norte del mar de Galilea, la nación de Azor. A esas sí Dios les mandó que los destruyeran de todo. Pero una vez que Dios les derrotó a los enemigos y que ya les había dado a varios de las tribus de Israel tierras por herencia, hermanos, ellos estaban disfrutando, todos los israelitas, de todas las bendiciones y de las cosas que ya estaban existentes del pueblo de las naciones de los cananeos, hermanos, amén. Por eso ellos ya llegaron y ya estaban las casas ya establecidas. Ya nomás ellos ahí fueron y escogieron una casa de las muchas que tenían ellos ahí, y ya tenían donde vivir. Ellos llegaron a esa nación y ya tenían las cosechas, ya habían dado fruto, y ellos ya estaban levantando las cosechas, y ellos ya tenían fauna, tenían fruto, los árboles, tenían, como Dios le había prometido a Abraham, era una tierra que fluía leche y miel. Ellos estaban disfrutando de todas estas bendiciones que Dios les había dado por ser su pueblo especial, por ser el pueblo de Dios Israel. ¿Por qué, hermanos? Como les había dicho, porque Dios había sido bueno y misericordioso con ellos, pero principalmente porque Él amaba a su pueblo. Amén. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Amén. Nuestro Dios es bueno y Él es fiel y su palabra es verdad, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacer memoria de todas estas cosas, de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. ¿En qué forma Él ha sido bueno, hermanos? Él nos sacó del lodo, Él nos sacó de la ignorancia, Él nos sacó del camino de la perdición, del camino que nos llevaba directamente al infierno. Nuestro Dios nos mostró su misericordia, y cuando nadie daba nada por nosotros, nuestro Dios puso la mirada en nosotros. Él nos sacó del fandango, nos sacó del lodo. Dice, en condiciones, mostrándonos su amor por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, y murió en nuestro lugar. Él derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados, hermanos, amén. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser agradecidos con Él? ¿Cómo nosotros vamos a poder resistir todos los ataques del diablo de allá afuera para desviarnos y hacernos que nos olvidemos de nuestro Dios? Cuando nosotros hacemos en memoria de dónde Dios nos sacó, cuando nosotros hacemos memoria de que Él perdonó toda nuestra maldad, cuando hacemos memoria que Él quitó toda vergüenza de nosotros, cuando nosotros hacemos memoria que seguimos siendo ahora hijos suyos y por eso estamos aquí, hermanos, nosotros poniendo esa mirada en las memorias de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y que no nos ha dado lo que nosotros en verdaderamente merecíamos, porque lo que merecíamos era la perdición y era la condenación, hermanos, amén.
Pero ahora a nosotros, al hacer memoria de todas esas bendiciones y todo lo bueno que Él ha sido, nosotros de mostrarnos su misericordia, de mostrarnos su amor, de mostrarnos que Él responde a nuestras oraciones, demostrando que Él ha hecho milagros por nosotros. Amén. ¿Cuándo estamos agradecidos con Dios? Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Cuando nosotros hacemos memoria que Él ha estado siempre con nosotros, es la única forma que nosotros vamos a poder seguir siendo bendecidos. Amén. Es la única forma que nosotros no nos vamos a apartar de Él. Bendito sea su nombre. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Él ha sido bueno con nosotros, hermanos, que nos ha dado de su espíritu para que si nosotros nos equivocamos, si nosotros fallamos, si nosotros caemos en pecado, porque no somos perfectos en este mundo, nosotros necesitamos de esa llenura espiritual, necesitamos de permanecer en Cristo Jesús para que podamos seguirles siendo fiel a Dios. Amén, hermanos. Pero no nos ha dejado solos. Él ha prometido que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, con su iglesia, con sus hijos. Él ha prometido que siempre va a pelear por nosotros como poderoso gigante. Amén. Y no nos ha dejado solos, pero nos ha mandado su Espíritu Santo, y Él vive dentro de nosotros para que si nosotros le fallamos, su Espíritu Santo nos derragulla de pecado, para que si nosotros cometemos algún pecado, nosotros nos arrepintamos, inmediatamente le pidamos perdón a Dios. Amén, hermanos. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que si nosotros seguimos haciendo memoria de todo esto, de cómo Dios ha sido con nosotros, cómo nos ha dado de su gracia, nos ha bendecido de gracia sobre gracia. Amén, hermanos. Nosotros vamos a seguir recibiendo bendición de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo obedientes a Él, porque vamos a seguir permaneciendo fieles a Él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso pasamos a la tercera advertencia que Josué le hizo al pueblo de Dios Israel. Él le dijo que sirvieran solamente a Dios. Amén. Así que dile a tu hermano que está a tu lado: sirve solamente a Dios. Sirve solamente a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que nuevamente al mostrarles Dios por medio de todas estas bendiciones, por medio de estas exhortaciones que Josué le estaba diciendo al pueblo, y les estaba diciendo que recordaran todo lo bueno que él había sido con sus padres y con ellos, y llevarlos hasta esa tierra que ellos no merecían, hermanos, porque ellos estaban ahí no por mérito de ellos, sino por la bondad de Dios, hermanos. Entonces, al ellos recibir todas esas exhortaciones, ellos iban a poder seguir permaneciendo fieles a Dios, y iba a haber ese deseo en el corazón de Dios de ser agradecidos y servir a Dios solamente. Amén, hermanos. Y por eso aquí Josué les exhortó en este capítulo que nosotros leímos. Él les exhortó a los israelitas que deberían de temer a Dios, deberían de servir a Dios y deberían de serles fieles a Dios. Amén. Y Él los desafió a que el pueblo de Dios de Israel debería de seguir el ejemplo de Josué. Qué tremendo, hermanos. Él les desafió Josué les desafió a todo el pueblo de Israel que siguieran el ejemplo, que se mantuvieran así como Josué se mantuvo, siendo fiel a Dios. Amén, hermanos. Y en Josué 24:14 encontramos: ahora pues, la advertencia de Josué al pueblo de Dios de Israel: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y más adelante les dijo: así que escojan a quien quieren seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Así como yo en mi casa, aquí estamos en nuestra casa y estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, al Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así que yo y mi casa, hermanos, vamos a servir a Jehová. Yo no sé tú a quién quieres servir, pero si tú quieres servir, si tú quieres seguir recibiendo bendición real del Dios verdadero, no bendición del diablo, porque el diablo también te bendice con bienes materiales. Amén, hermanos. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, Él no solamente te bendice material, sino te bendice espiritualmente también, para que tú le sirvas en su reino. Amén, hermanos. Para que tú lo sirvas dándole toda la honra y la gloria a Dios, para que tú vivas una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que si queremos recibir bendición de Dios, nosotros tenemos que servir a Dios solamente. Amén. Y estos fueron los consejos que Josué le estaba dando al pueblo de Israel,
que si ellos querían recibir la bendición de Dios, ellos tenían que alejarse de los dioses de sus padres. Sus padres habían sido idólatras. Ellos se habían hecho también en un tiempo que sus padres habían hecho un becerro de oro. Ellos empezaban a querer adorar a los demonios, como quien dice, hermanos. Pero Dios detestaba todas esas cosas porque nuestro Dios es celoso. Él quiere que solamente le demos la honra y la gloria a Él y le sirvamos solamente a Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, porque o vamos a querer amar a uno y vamos a odiar al otro. Por eso les dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Amén, hermanos. Y cuando nosotros tomamos las riquezas en idolatría, la palabra de Dios se refiere que nosotros estamos sirviendo al enemigo, que estamos sirviendo al diablo. Pero nuestro Dios es celoso y Él quiere que le sirvamos a Dios solamente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que si queremos seguir teniendo la bendición de Dios, que es lo que Dios nos pide en su palabra, primeramente, antes que nada, que entreguemos nuestra vida a Cristo. Amén, hermanos. Él quiere que nos humillemos, le pidamos perdón y le entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Él promete que el Espíritu Santo viene por nosotros para guiarnos en qué le vamos a servir. Amén. A lo mejor tú ahorita aquí no sabes en qué le vas a servir a Dios, pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios promete guiarte en qué le vas a servir para la honra y la gloria de su nombre por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y conforme a la palabra de Dios, hermanos, Israel y sus líderes, los oficiales, todo el pueblo de Israel, ellos aceptaron el consejo que le estaba dando Josué de comprometerse y servir a Dios fácilmente. Amén. Pero era muy fácil decirlo nada más de labios para afuera, hermanos. Israel tenía que demostrar que iba a servir a Dios por medio de sus acciones. Amén, hermanos. Por medio de poner por obra la palabra de Dios. Por eso Dios Él pide que escuchemos su voz y que pongamos su palabra por obra. Amén, hermanos. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. No que solamente te estoy aquí predicando la palabra de Dios, de cómo Dios es bueno y que todas sus bendiciones están basadas, están condicionadas a la obediencia a Dios. Amén, hermanos. Entonces a nosotros no nos debe de entrar su palabra por un oído y salirnos por el otro, sino nosotros tenemos que comprometernos con Dios, entregarle nuestra vida a Cristo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que si ellos querían seguir el ejemplo de Josué en obedecer los mandamientos de Dios, ellos tenían que hacer un compromiso delante de Dios para seguir recibiendo la bendición de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora tú dirás, bueno, yo quiero recibir las bendiciones de Dios, pero no quiero dejar lo que es este mundo de pecado. No quiero dejar de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Yo quiero seguir tomando alcohol, yo quiero seguir yendo a las fiestas con mis amigos, yo quiero seguir siendo la misma persona que yo soy. Amén, hermanos. Esto es como un ejemplo, pero eso es lo que se está viviendo allá afuera. Ahora todo el mundo se dice allá afuera que es cristiano. Todo el mundo se dice que es cristiano y todavía siguen teniendo pensamientos que a Dios no le agradan. Todavía quieren seguir allá con la copita social, no quieren dejar la cerveza y el alcohol, no quieren dejar los placeres mundanos, todo lo que a Dios detesta. Quieren seguir viviendo una vida haciendo lo que tú quieres. No, quieres seguir faltándole respeto a tu esposa, quieren seguir peleando todos los días con tu esposa, quieres seguir siendo celoso. O sea, todas estas cosas, hermanos, tú quieres seguir siendo envidioso, quieres seguir haciendo tu vida conforme a lo que tú quieras, pero tú quieres venir a los pies de Cristo, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? A una persona que es inconstante en su pensamiento, a una persona que no se decide a quién servir, como Josué les estaba advirtiendo que no podían servir a los dioses de Canaán y tampoco podían servir a Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 4, 6? Dice la palabra de Dios: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Aleluya, bendito sea su nombre.
Así que, hermanos, nosotros tenemos que decidirnos a quién queremos servir. Si queremos seguir haciendo nuestra vida lo que nosotros queramos y querer seguir viviendo aquí en este mundo sin someternos a nadie, sin que haya nadie que nos diga cómo debemos de vivir nuestra vida, hermanos, entonces esa ya es tu decisión, amén. Y Dios la va a respetar y Él no va a obligar a nadie a que le creamos a nuestro Señor Jesucristo y a que le sirvamos a Él. Pero si nosotros decidimos obedecer a Dios solamente, hermanos, entonces tenemos que comprometernos con Dios y tenemos que demostrarle a Dios con nuestras acciones. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que si queremos si queremos seguir recibiendo bendición de Dios, hermanos, nosotros tenemos que servir a Dios solamente. Amén, hermanos. Porque nuestro Dios es celoso y Él no va a estar tolerando que nosotros pongamos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y al final de este capítulo, hermanos, encontramos que Josué hizo un pacto con Israel, conforme te había dicho, para que no nada más lo dijeran de labios para afuera, sino que les mandó que hicieran un pacto para que se comprometieran ellos a obedecer los mandamientos de Dios, para que se comprometieran a seguir sirviendo a Dios solamente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y en qué forma Dios les quería decir que sirvieran a Dios solamente, hermanos? Que solamente adoraran y bendicieran al Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Y así Dios quiere solamente que nosotros lo adoremos solamente a Él, que nosotros le cantemos, que nosotros le adoremos solamente a Él, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Así como Israel, nosotros también tenemos que comprometernos, hermanos. Amén. A nosotros también se nos ha dado un pacto. Pero antes de decirte que este pacto, que nosotros también tenemos que comprometernos en este pacto, hermanos, Israel se comprometió con Josué de serle obedientes a Dios de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel quería todavía que su Dios le siguiera dando protección, que su Dios le siguiera derrotando a sus enemigos. Amén, hermanos. Entonces todas las personas que se quedaron después de Josué, hermanos, ellos se mantuvieron y fueron fieles a Dios, fueron fieles al pacto que se comprometieron con Josué, hermanos. Ahora nosotros también, hermanos, Dios nos ha dado un nuevo pacto, el nuevo pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Él promete bendición, Él promete vida eterna, hermanos, pero solamente si nos comprometemos a servir a nuestro Señor Jesucristo, solamente si le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y decidamos amarlo con todo nuestro corazón, hermanos, amén. Él contiene, si nosotros comprometemos con Él, con este nuevo pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él promete seguir bendiciéndonos, seguirnos dando protección y seguir cuidando de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos que Dios siga cuidando de nosotros? ¿Cuántos queremos seguir siguiendo bendición de Dios? Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que lo que Josué hizo en Siquem con el pueblo de Dios de Israel es algo que todos debemos de hacer. Debemos de dedicar tiempo en recordar las promesas de Dios, en revisar los actos de su gracia a favor nuestro y comprometer nuestra vida en servir a Dios solamente. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo en este día? Gloria a Dios. Así que con esto concluyo, hermanos, conforme a lo que estuvimos viendo en este estudio bíblico. Josué, sabiendo que ya estaba viejo y que ya pronto iba a morir, hermanos, Él le dio tres grandes consejos, hermanos, para el pueblo de Dios de Israel, para que siguieran recibiendo la bendición de Dios, conforme lo estuvimos viendo. ¿Cuál fue el número 1? Recuerden siempre las promesas de Dios. Si queremos seguir recibiendo bendición, hermanos, si queremos seguir siguiendo protección y salvación, si queremos seguir siendo prosperados por Dios, hermanos, tenemos que recordar siempre en nuestro diario vivir las promesas de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuál fue la segunda advertencia, el segundo gran consejo de este gran hombre, Josué? Él le dijo al pueblo de Dios Israel: hagan memoria de las obras de Dios. Amén. Tenemos que hacer memoria de dónde Dios nos sacó en nuestro caminar como cristianos, hermanos. Si nos mantenemos siempre enfocados y agradecidos con Dios, de dónde Dios nos sacó, de dónde Él nos ha salvado, hermanos, de dónde Él nos levantó, de dónde Él nos rescató por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros vamos a tener que hacer memoria de las obras de Dios. Amén, hermanos. Amén. La tercera fue servir solamente a Dios. Amén. Amén.
y tan fácilmente que si nosotros estamos agradecidos con Dios, si realmente estamos agradecidos con Dios por la salvación que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos opción más que servir a Dios solamente. Amén. ¿Cuántos vamos a servir a Dios solamente, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero servir a Dios solamente en este día. Levántate, vamos a orar en esta hora. Vamos a darle toda la honra y la gloria al Señor, porque nos ha hablado en esta hora. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor mi Dios, porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos sigues hablando, Señor, nuevamente por tu palabra, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, aquí podemos nosotros, Señor, recibir, Padre Santo, bendición de ti, Padre Santo. Por medio de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos a tener temor de ti, Padre Santo. Por medio de tu palabra nosotros aprendemos a conocerte, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú sigas santificándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que tú rompas cadenas, Señor. Que tú liberes a los esclavos, Señor, del pecado, Padre Santo, y engendra, Señor, un nuevo nacimiento espiritual, Padre. Si en esta hora, Señor, hay aquí que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que quiere entregarle su vida a Cristo Jesús en este día, que se arrepiente de todo corazón de sus pecados, aquí está Dios en este día para recibirte, para escribir tu nombre en el libro de la vida. Solamente te pido que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, a esta hora, Señor, yo he escuchado tu palabra, Señor. Yo quiero recibir, Señor, bendición de ti. Yo te quiero servir solamente a ti, Señor mi Dios. Yo quiero que tú me salves, Señor. A esta hora yo te recibo, Señor. Recibo a nuestro Señor Jesucristo a esta hora como Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido, Señor, que tú perdones toda mi maldad, Señor. Que tú quites toda mi vergüenza, Señor. Y que ahora en adelante, Señor, me ayudes a vivir una vida en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mis pecados. A esta hora, Señor, yo te pido bendición especial sobre todos aquellos que hicieron esta oración para recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, como su único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que tú bendigas su vida, Señor, especialmente, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, los guíes, Señor, en adelante, Señor, a vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Y conforme los acabamos de aprender en este día, Señor, a servirte solamente a ti en este día. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria y te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Vamos a dejar lugar a Daniel para que nos despida en esta hora.